Bienvenidos a IES Encoder. En esta oportunidad quiero presentarles la séptima parte del curso de programación orientado a objetos con Java. Nivel básico. Iniciemos. Primero vamos a abrir nuestro editor Notepad++, en donde ya hicimos referencia al atributo público y al atributo private. Ahora vamos a resolver cómo vamos a hacer que la referencia pueda acceder al modificador de acceso AccessDefault y al modificador de acceso AccessProtected. Entonces, para acceder al AccessDefault vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nuestro proyecto que está en el escritorio, curso Java, org, example package, com y new package. La definición de default nos dice que se puede acceder a la clase y métodos ubicados en el mismo paquete o directorio. Aquí estamos dentro del paquete new package y vamos a acceder a modificador de acceso que se llama al atributo, que se llama AccessDefault, y vamos a obtener su valor y lo vamos a presentar en pantalla. Entonces dice de que debe de ser una clase ubicada dentro del mismo paquete. Entonces vamos a crear aquí un archivo al que le vamos a denominar AccessDefault. .java. ¿Listo? Vamos a copiar el nombre de nuestro archivo, que debe de ser el mismo nombre de la clase, para que no tengamos errores en el momento de escribir la clase. Entonces, el nombre de la clase. Entonces, vamos a escribir, bueno, vamos por partes. A escribir primero el modificador de acceso de la clase, la palabra reservada class, el nombre de la clase, abrimos y cerramos llaves. Nos ubicamos entre las llaves y oprimimos Enter. Bien, entonces, aquí lo que vamos a crear es un método público, public, que no nos va a devolver nada. Vamos a hacer que nos devuelva el string. Nos va a devolver un string y voy a obtener el valor de esta variable que está ubicado en la clase AccessModifier. Entonces voy a escribir mi método y le voy a denominar get de obtener el atributo AccessDefault. Abro, cierro paréntesis, abro, cierro llaves. Y aquí lo que voy a hacer es crear una instancia de la clase AccessModifier. Como voy a crear esa instancia, ustedes ya saben que se coloca primero el nombre de la clase AccessModifier. Escribimos el nombre de la referencia. La vez anterior le puse ref para que no se confundan cuando ocupamos variables como de este tipo AccessModifier. Normalmente se utiliza la referencia con el mismo nombre de la clase. Obviamente esta inicia con minúscula, entonces no es la misma. Recordemos que Java es case sensitive. Entonces esto es la variable y lo que está a la izquierda es la clase. Pero ¿por qué la denominamos igual aunque inicia con minúscula? Como vuelvo a repetir,
Eso es porque cuando tenemos referencias hacia muchas clases, eh, y le ponemos ref 1, ref 2 o referencia 1, referencia 2, referencia 3, pues no se sabe a referencia 1 a qué objeto, instancia de cuál objeto es. Entonces, por eso normalmente se escribe el mismo nombre de la clase iniciando con minúscula porque esto es una variable. Entonces, ya de esta manera yo sé que esta variable access modifier es del tipo de esta clase que también se llama access modifier, solo que inicia con mayúscula. Entonces, en ese momento este es el objeto access modifier y esta es su referencia. ¿Sí? Espero no haberlos revuelto. Es lo mismo de escribir así referencia. Solo que aquí lo estoy haciendo de forma más ordenada. Modifier. ¿Sí? Entonces escribimos el símbolo igual, la palabra reservada new y access modifier. Y abrimos, cerramos paréntesis porque estamos instanciando a través del constructor default, ¿no? El constructor que no recibe argumentos. Entonces aquí lo que voy a hacer con esta referencia es acceder a la variable que se llama access default. Vamos a hacerlo de esta forma. Return access modifier punto access default. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? A través de esta referencia access modifier estoy entrando a este objeto y estoy obteniendo el valor de access private, no, perdón, de access default. Este es el que estoy obteniendo. ¿Y por qué estoy creando otra clase para poder acceder a este access default? Pues es para que ustedes puedan ver que voy a borrar este punto class. Vamos a compilar ahorita nuevamente. Eso es porque ambas clases están dentro del mismo paquete y aquí lo que nos dice es de que el default se puede acceder a la clase y métodos ubicados en el mismo paquete, ¿sí? Entonces, así como probamos las variables private y public, ahora vamos a probar default accediendo a esta variable en otra clase que está ubicada dentro del mismo paquete. Y finalmente vamos a acceder a esta clase que se llama access default desde init, ¿sí? Desde init. Entonces nos vamos a nuestra clase init.java y aquí lo que vamos a hacer es crear una referencia de access default, que es esta clase que está aquí, que acabamos de crear, access default. Voy a crear la referencia. Esto es lo que les decía. Por ejemplo, si aquí yo pongo ref 1, por ejemplo, de preferencia no se ocupan números para crear variables. Entonces este ref 1, si tuviera más código, y voy por acá abajo en la línea 1000, bueno, ref 1, ¿de qué tipo es? Pues es de tipo access default. Y ref, ¿de qué tipo es? Y es por eso de que entonces se ocupa el nombre de la variable
similar al de la clase, para saber que esta variable es del tipo accessDefault de esta clase, es de ese tipo de objeto. Entonces es igual a new accessDefault, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Ahora voy a imprimir el valor de esta variable, pero estoy accediendo a esa variable a través de otra clase que está ubicada en el mismo paquete de Access Modifier. Init no está dentro de ese mismo paquete. Entonces esta clase que le denominé accessDefault únicamente la estoy ocupando como un puente para llegar a esta variable que vive dentro de la clase accessModifier. Entonces vamos a escribir el valor de esa variable, punto println, abro, cierro paréntesis, punto y coma, y aquí voy a acceder a este método que vive en la clase accessDefault. El método se llama getAccessDefault, que me devuelve un string, me está devolviendo el valor de la variable que se llama accessDefault, que vive dentro de accessModifier. Entonces abro y cierro paréntesis porque estoy llamando a un método. ¿Sí? Estoy haciendo una llamada a un método, entonces por eso ocupo los paréntesis indicando que estoy llamando al método getAccessDefault. Aquí algo muy importante que me hace falta es indicar a qué paquete pertenece esta clase que se llama accessDefault, y el paquete es org.examplepackage.com, si mal no recuerdo, .accessDefault. No, perdón, aquí no necesito esto. Punto y coma. Listo. Examplepackage.com. A ver. Sí, es igual. Bien. Entonces, está dentro de new package. Están dentro de new package. .new package. Así es la ruta completa del paquete de la clase accessDefault. Bien, ahora aquí en init tengo que importar esa clase accessDefault para que esto pueda funcionar. accessDefault. Listo. Ahora vamos a la consola con Windows R, cmd, y vamos a el escritorio. Diagonal invertida, se llama curso Java, diagonal invertida, enter. Bien, ahora vamos a compilar con javac, Java Compiler, y vamos a escribir la ruta de donde se encuentra la clase de inicio, la clase que tiene el método main, que sabemos que es nuestra clase init, example package com init.java. Listo, no tenemos ningún error, ya hizo la compilación. Ahora vamos a ejecutar nuestro programa org.examplepackage.com.init. ok, y como pueden ver, ya estoy obteniendo el valor de la variable
de acceso default. ¿Correcto? Para ver la clase, cómo funciona Protected, necesito explicarles lo que es herencia, porque el modificador de acceso Protected se puede acceder a la clase y métodos ubicados en el mismo paquete, pero además esa clase debe estar heredada. Entonces vamos a aprovechar a estudiar herencia junto con y verificar el comportamiento del modificador de acceso Protected. Como es ya un poco amplio y el video se extendería mucho, entonces lo vamos a ver en el siguiente video. Eso es todo por ahora, nos vemos en la próxima ocasión y recuerda que en programación siempre existe más de una manera para resolver un problema, así que atrévete a experimentar. Saludos.